de todo y que la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. Ok. Pues como te decía, seguimos nuestras clases de los miércoles, Renueva tu mente. Y hoy estaba un rato en las redes sociales, ¿ok? Entonces estaba ahí en una de ellas y vi una publicación de una caricatura, que no te voy a decir cuál y todo. El chiste es que la caricatura hablaba de, hay tantas cosas, hay tantos universos, hay tantos mundos, entonces no importa para nada lo que hagas en esta vida. Así que solamente diviértete. Y me hizo pensar un poquito lo que veíamos el domingo, ¿recuerdas? Que a veces vemos una publicación, alguien nos dice algo y eso es cierto y desechamos la verdad de Dios por ver nada más una publicación que se oye muy bonito y eso es lo que creemos. Y según lo que hemos estado viendo en estas clases, lo que está en nuestra mente, lo que creemos, es como vamos a vivir. Y sabes, esa es una corriente que se llama existencialismo, que nada importa, que nada de lo que hagamos importa, que somos tan pequeñitos en este universo, que tus problemas no son nada para el universo, que tu dolor no es nada para el universo y que tus acciones no importan para nada. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque ya si ahorita te quedaste como, sí es cierto, y no, te estoy diciendo que es de una caricatura, o sea, por eso te puse eso, de una publicación en Facebook, ¿ok? Pero para que veas cómo de repente nos podemos ir por esas cosas, mejor vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Y justamente la clase del día de hoy tiene que ver con el propósito. Vamos a ver otra de esas preguntas. ¿Para qué estoy aquí? El propósito. Y quitando esa corriente, porque sí existe, y por eso te la estoy diciendo, así se llama, existencialismo. Pero la verdad es que todos en nuestra vida tenemos una necesidad de un propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí? A mí y exclusivamente a mí. ¿Te has puesto a pensar un poquito eso? Sí es cierto, quizás tus acciones no cambien Marte, ¿no? Pero pueden cambiar el universo de alguien más. Puede cambiar la vida de otra persona. Puede cambiar tu propia vida, de tus hijos. ¿Te has puesto a pensar en que todo lo que haces va a influenciar a próximas generaciones en nuestro país? Pues vamos a ver un poquito de eso, porque yo lo creo que todos tenemos esa necesidad de un propósito. Y cuando no lo tenemos es cuando no sabemos para dónde o qué hacer, pero aquí es justamente donde nos vamos a vernos o a toparnos con el primer problema, cuando buscamos un propósito, que nos olvidamos de Dios. Fíjate, te quiero leer una escritura que está en Jeremías 2:13 y dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Si queremos encontrar propósito, ya vimos nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. Si recuerdas, hace como no sé cuánto tiene la última vez, si no, métete allá al canal y puedes repasar esa clase. Pero vimos que nuestro origen venimos de parte de Dios. Dios nos creó imagen y semejanza. Entonces, para encontrar el propósito y por qué estamos aquí, ¿a quién debemos de recurrir nuevamente? A Dios. Sin embargo, ¿cuál es el problema que podemos tener? Que nos alejamos de él. Dice, mi pueblo tiene dos pecados. Uno, que me ha abandonado. Yo que soy la fuente de agua viva, yo que puedo dar todo, yo que les puedo decir hacia dónde, por dónde, que puedo aliviar todo ese dolor, que puedo llenar de conocimiento, de sabiduría, yo que les puedo dar todo, porque dice esa fuente de agua viva. Pero aparte de olvidarse de mí, han cavado sus propias cisternas. ¿Qué es la cisterna? Pues donde está el agua, ¿ok? Por eso. Y dice, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Te has sentido de repente así? Como alguien que estás aquí, ponte a pensar, si no tienes una cisterna en tu casa, ponte a pensar en tu mano. Y si echas agua en tu mano,
¿qué pasa? Se empieza a salir. Por más que le hagas al cuento y por más que estés haciendo así, se va a salir. Y de repente no sé si te has sentido así, como, llegan cosas increíbles, he escuchado algo maravilloso, he hecho cosas maravillosas, pero me sigo sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque tú estás construyendo tu propia cisterna según lo que tú piensas, según lo que tú crees, y eso nunca te va a llenar, porque no va a retener lo que Dios puede dar. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Y es un problema de hace mucho tiempo, Jeremías lo está escribiendo. Cuando nos olvidamos de Dios o lo quitamos de nuestra vida, vamos a perder el propósito. Y aquí entra uno de nuestros ejemplos clásicos, ¿no? ¿Por qué personas con tantas cosas y con tantas riquezas, con tanta fama, de repente ya no saben qué hacer? Ya no nos vamos a ir a los extremos, pero yo creo que te ha pasado alguna vez que dices, mi sueño y mi propósito es alcanzar esto. Y lo alcanzas y dices, ¿y ahora qué, no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado con cosas que dices, quiero comprar eso y voy a ahorrar, y ahí estás juntando tu dinerito y todo, lo compras y dices, ¿y ahora qué? Porque cuando nos olvidamos de Dios o lo quitamos de nuestra vida, perdemos el propósito. Porque esas cosas nos van a ayudar, porque esas cosas nos van a llenar un ratito, pero no nos va a dar un propósito eterno. Quizás esa cosa, recuerda, y ahí te pido que hagas un poquito de memoria, si lo quieres compartir en el chat para que nos conozcamos todavía un poquito más. ¿Cuál fue la primera cosa por la cual ahorraste en tu trabajo, tu primer sueldo y todo, que dijiste, eso es lo que quiero comprar? A ver, acuérdate, haz un poquito de memoria, lo que sea, ¿eh? Tú, no sé, quizás fue un disco, no sé, algo. Yo la verdad no me acuerdo. Y si no me acuerdo es porque no tengo ni idea dónde quedó. Y así son a veces ese tipo de propósitos. Te llenan un ratito, pero hasta ahí quedan. Entonces, pues vámonos justamente a ver cuál es nuestro propósito. Y gracias ahí por compartir. Ahorita los leo. Pero recuérdalo y quizás lo tienes muy atesorado o quizás ya se te olvidó. Quién sabe dónde quedó. Pero vamos a encontrar un propósito más allá. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro propósito? Y fíjate, las escrituras no son tan complicadas en esto. Es lo que me encanta. Dice, porque Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. Esa me gusta, ¿no? Esa frase me encanta, como soy hechura de Dios, ok. No se te vaya a subir, ok. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fíjate, tú al poner a Dios en primer lugar, al dejarte guiar por Él, encuentras un propósito, porque dice aquí que Dios ya dispuso de antemano qué obras vas a llevar a cabo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? O sea, quizás nosotros no sabemos mucho, y ahorita vamos a hablar de eso, pero Dios sí. ¿Y qué dice? Creados, ¿para qué? Para buenas obras, para hacer el bien. Hay muchas cosas pasando y terribles y en todos lados. ¿Recuerdas quizás el propósito de la iglesia, hacer luz para el mundo? Pero personalmente, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si Dios ya tiene un plan para ti, un propósito, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Descubrirlo. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios, en todas mis circunstancias, en este tiempo, en mi edad, en mis circunstancias familiares, en mi país, en mi colonia, en Azcapotzalco? ¿Cuáles son esas buenas obras para las cuales Dios me creó? Que Él ya sabe que son esas obras, pero no solamente conocerlas, porque, sabes, a mí no me sirve de nada, y a ti menos, que me pongas y me digas, sí, esto, porque dice que las pongas en práctica. No nada más decir, porque quizás estamos, pues obviamente, ya he leído en las escrituras muchísimo,
ya es el propósito de mi vida, ya sé, ya sé. Bueno, ponlo en práctica. Ponlo en práctica, porque palabras vienen y palabras van, pero las acciones generan algo. Dios sabe esas cosas para que las pongas en práctica. ¿Qué nos puede pasar también buscando ese propósito? A ver, dime de qué historia es esa imagen. Está medio feita, pero es que las otras estaban muy de niños, ¿no? Entonces esa fue la Jonás. Exacto. ¿Qué me hace pensar o qué quiero que reflexionemos un poquito en la historia de Jonás? No la vamos a ver toda, tú la conoces, y si no el resumen, un profeta que lo envían a una tierra, ese era su propósito, no quiere ir, se va al otro lado y se lo come un pez. Pasa 3 días ahí y dice, bueno, ok, ya voy. Y va y cumple su propósito. Y a veces podemos andar en nuestra vida y en nuestra vida de discípulos como Jonás, huyendo del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y andas por otro lado y dices, no, eso yo creo que no. Pero Dios te lo está poniendo enfrente, te lo está diciendo tantas veces, te está arrastrando, te está empujando y tú dices, no. ¿Y sabes qué? Si Dios dispuso algo de antemano y Dios dice, esto se va a hacer, se va a hacer. El ejemplo claro fue Jonás, que él se fue por otro lado y aún así Dios no lo dejó y estuvo de berrinchudo y todo. Quizás el día de hoy podemos estar de berrinchudos. No, Dios, es que eso no es lo que quiero, es que yo lo quería de esta manera, yo lo quería a este tiempo. Pero ¿sabes? Lo único que podemos hacer es pasar temporadas dentro del pez. Muchas temporadas dentro del pez. Quizás llevas así un día, 3 días, meses, años, sin llevar a cabo el propósito por el cual Dios te creó. Y de repente dices, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento sin chiste? ¿Por qué no siento nada ni deseos de hacer nada? Porque no estás llevando a cabo el propósito por el cual Dios te llamó. Las buenas obras que Él dispuso de antemano. Si estás en el pez el día de hoy, pídele dirección a Dios y que salgas de ahí. Ya hay algo increíble para ti. ¿Qué podemos hacer para encontrar ese propósito? Una, aprender a esperar. Eso es importante. Aquí vamos a hablar un poco acerca de los llamados. ¿Alguna vez te has sentido con un llamado de parte de Dios? Y no me quiero meter ahorita en cosas más como escuché la voz claramente, ¿no? La verdad es que yo oré por mucho tiempo, Dios, quiero escuchar aunque sea tu voz así, ¿no? Pero audible. Y no lo he hecho. Pero tú sabes, el Espíritu te guía, el Espíritu te dice, hey, haz esto, haz lo otro. ¿Te ha pasado alguna vez? Y si todavía no, espera. Esa es una parte de encontrar el propósito, esperar. ¿Cuál es el segundo punto? Obedecer mientras estás esperando. De repente, cuando estamos esperando, es fácil hacer cualquier locura, irnos y desobedecer la palabra, porque según estoy buscando mi propósito. Y si mi propósito no es estar al lado de Dios, lo voy a buscar por otro lado. Vaya, aquí ya no cuadra con lo que estamos viendo. Obedecer en la espera, pero también seguir obedeciendo en la actividad. Número 3, persistir en la oración. ¿Cuánto? Cuando te has sentido así, oras, Dios, ¿qué quieres que haga? No, Dios, esto es lo que yo quisiera hacer, Dios, esto es lo que yo espero, esto es lo que quiero ver, sino, Dios, ¿qué quieres que haga? Fíjate, ya aquí cambia un poco la perspectiva, pero te das cuenta cómo nuevamente el propósito en quién lo encontramos, en Dios. Número 4, meditar de día y de noche en la palabra. La palabra es clara. La palabra nos habla de para qué fuimos creados. La palabra nos dice qué hacer. Entonces hay que meditar en ella. Número 5, y este era del que te estaba hablando hace ratito, observar lo que Dios está haciendo en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Te has puesto un rato a meditar, a pensar, a parar todo y dejar de lado la música, los videos de fondo, lo que sea? Simplemente escuchar, pensar, ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti el día de hoy?
¿Qué está trabajando Dios en tu vida el día de hoy? Nada, no lo creo. Dios siempre trabaja. Y ahorita vamos a ver eso. Pero también qué está ocurriendo alrededor y cómo podemos actuar nosotros en eso. Y por último, ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tanto nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Yo te voy a contar una historia así rapidísima y que me gusta mucho y si ya la escuchaste 1000 veces, pues escúchala 1001 veces, ¿ok? Esta es la 1. En una ocasión estábamos en una conferencia, teníamos conferencia de universitarios y, y yo me quedé sin dinero, ¿no? Porque universitario. Entonces no tenía dinero, pero dije, no importa, pues yo voy a ir a compartir y me voy a ir a CU, al fin en CU siempre hay hermanos y alguien me puede prestar para regresarme a mi casa, ¿no? Esa era mi idea. Me encuentro a alguien y ya le pido. Después dije, no, pues creo que ¿para qué me salgo del metro si no me encuentro a nadie? Me puedo quedar aquí en el metro Copilco, porque en el metro Copilco pues llegan los universitarios de CU para irse, ¿no? A sus casitas. Entonces ahí me quedé y la verdad es que me tardé un montón en empezar a compartir mi fe. Me gustaría que esa parte de la historia te dijera, no, y enseguida fue con poder y algo increíble. No, la verdad es que no. La verdad es que una cosa es, por eso veíamos el domingo ir de 2 en 2 y otra es ir tú solo y hacerlo. Y recuerda que tenemos un reto de esta semana. Espero que lo llevemos a cabo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, empecé a compartir después de un rato, después de estar orando, y por eso digo el propósito, el propósito. ¿Cuál es? Orar, meditar. ¿Qué quiere Dios que haga en este momento? Fui, compartí, nada. Con otra persona, nada. Con otro, nada. Te digo que la historia no es así, todos los detalles maravillosos. Después me encontré a una hermana que es la esposa de mi mejor amigo, y me dijo, pues vámonos a la reunión. Recuerda que yo no tenía dinero y el propósito de estar ahí también era encontrarme a alguien y que me ayudara, ¿no? Para irme después. Y ya me iba a subir al metro y sentí justamente esto. Por eso te lo quiero contar. Estamos en confianza, en familia. Esa dirección del Espíritu Santo que me dijo, todavía no. Te puedo decir que no escuché aquí, no fue, no fue así, sino simplemente fue ser sensible al Espíritu que me dijo, todavía no es momento. Ella se subió al metro, yo me iba a subir y dije, todavía no. Y le dije, te alcanzo al rato. Fui con un chavo, le compartí, me dijo, increíble, justamente estoy buscando eso y pásame tu teléfono, maravilloso. Y dije, este no era. Y fui con otro y me agaché y agarró su mochila y le hizo así porque pensó que le iba a robar o algo. Y en la conclusión de esa historia es que es tu hermano Memo, que está acá, Guillermo, y así lo conocí en esa ocasión. Hay que ser sensibles al espíritu. Estoy seguro que Dios tenía un plan y tiene un plan para él. Y si no hubiera sido yo, hubiera sido alguien más quien lo hubiera invitado, porque Dios ya había puesto su mirada en él. Pero ese es el propósito que Dios me dio. Y ahora verlo es increíble. Hoy pasamos tiempo y siempre alegra mi corazón el poder verlo aquí, verlo fiel, verlo con su novia y toda la cosa, porque pues en esa ocasión fue dejarme guiar por el Espíritu. Yo sé que tú también tienes esas historias, pero sigamos viviéndolas. Así encontramos nuestro propósito. Vamos a la segunda parte, que es justamente esto, el trabajo y una visión correcta de este. Y espero que te anime la historia. De verdad que te la contaría más heroica, pero fue así. Fue historia de miedos, de rechazo, de todo, aún de aquel que pensó que lo iba a saltar y todo, así yo creo que me veía, pero espero que te anime porque Dios tiene propósito para nuestra vida y puedes ayudar a cambiar la vida de alguien. El trabajo y una visión correcta de esto. Vamos a leer una escritura que está aquí en Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate, estamos en el capítulo 1 de Génesis. A veces pensamos que el trabajo fue una maldición.
ay, el trabajo fue maldición de Dios. No, trabajo era plan de Dios, porque Jesús también decía, hoy trabajo y mi Padre también trabaja. Por eso te decía hace ratito, te iba a decir acerca de Dios está trabajando y Dios va a estar trabajando todo el tiempo. Y Dios nos dio propósito, trabajar. Híjole, no me agrada. Bueno, es parte de tu propósito. Vamos a tener una visión correcta porque no es una maldición. Fíjate aquí, cuando Dios crea todo, le dice al hombre, sé fructífero, multiplícate, llena la tierra, sométela, cuídala, encárgate de la tierra. Entonces, el trabajo no es una maldición. Si hoy lo ves así, pues hay que arrepentirnos porque es una bendición de Dios y un encargo que Él nos dio. ¿Recuerdas? Te dije que íbamos a ver el trabajo y la visión correcta de este. ¿Qué tanto vemos hoy nuestro trabajo y lo que hacemos de esa manera? Sé que algunos están también buscando trabajo y oramos. Sé que algunos otros lo han perdido en este tiempo y oramos, porque también ahí es donde encontramos parte de ese propósito. Vamos a ver otra escritura que dice más adelante, que dice, al emigrar, Génesis 11 del 2 al 4, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. ¿Qué pasa? Esta es la historia de la Torre de Babel. ¿Qué pasa después? No, perdón, esta no es la torre, esta es otra que te quería mencionar, pero ya no la apunté. Que de repente el hombre empezó a hacer el trabajo para sí mismo, ya no para gloria de Dios. Vemos la muestra en la torre y vemos la muestra en todo esto, donde dejamos a Dios de lado en el trabajo y ahora queremos la gloria para nosotros. ¿Cuál era la gloria del trabajo al principio? La gloria de Dios, su creación, que estuviera bien, que estuviera cuidada y que nosotros trabajáramos para Él. Pero de repente, nuestro trabajo se puede convertir en para nuestros propios deseos, para nuestras propias ambiciones, para nuestro propio ego, y ahí es donde pierde sentido la cosa del trabajo. Si el día de hoy el trabajo es algo que te está alejando de Dios, entonces no es de parte de Dios. Fíjate, ¿qué tanto lo vemos así? ¿Qué tanto ves tu trabajo para honrar a Dios también? Si no estás esforzándote, tú que tienes un trabajo y no lo estás valorando, también piensa si es para gloria de Dios lo que estás haciendo o lo estás descuidando. No pensemos que sea para gloria y honra nuestra. Y fíjate, te quiero compartir algo increíble. Cada quien tiene su propósito y Dios le dio a cada quien el suyo en específico. Yo te he compartido y si no ha quedado claro, te lo vuelvo a repetir. Uno de mis sueños más grandes en la iglesia, como construcción de iglesia, el otro domingo veíamos acerca de la construcción de iglesia, es que cada quien encuentre su lugar específico en la iglesia. Que cada joven, cada universitario, cada soltero, casado, con hijos, sin hijos, Noemí, todos puedan encontrar su propósito específico en el reino y se puedan desarrollar de la mejor manera. No todos van a dar prédicas, no todos van a hacer lo mismo todo el tiempo, no todos van a estar en la calle todo el día en la universidad compartiendo o en la calle o en el metro, porque ya te lo he dicho varias veces, quizás ya no tienes ahorita el tiempo, tienes hijitos y esa es tu primer ministerio. Piénsalo, piénsalo, o sea, pero qué tanto sí le enseñas, ¿no? También a los niños. O sea, si dices, no, es mi primer ministerio y no, nunca hablamos de Dios ni nada, tampoco entonces está siendo tu ministerio. También nada más lo estás tratando así, estás poniendo de pretexto a tu familia para no estar por acá o no cumplir el propósito de Dios. Pero cada quien, ¿sabes? Apenas que fui a Boston, hablaba de la siguiente generación. Y sí habla mucho de la generación de liderazgo, de nueva generación. Y has escuchado mucho eso. Los jóvenes son el futuro, los universitarios son el futuro. ¿Sabes? Yo creo que todos somos el futuro, porque también necesitamos
gente más sabia en los matrimonios, que cuide a otros matrimonios, que ayude a los solteros. Noemís que puedan guiarnos a los demás, que puedan orar por nosotros. Sí, gente que predique, sí, maestros nuevos, ancianos nuevos, gente que quiera cuidar a nuestros niños, gente que administre de la mejor manera los recursos de la iglesia, cada quien un propósito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que de repente estamos así. Sí, es que, bueno, aquí hay dos recipientes y sirven para cosas diferentes. Una taza y un florero. Cada una tiene un propósito en específico. Pero de repente la taza está diciendo es que yo quisiera llevar flores. Sí, pero se te caen. No, no importa. Yo quiero eso porque eso es mejor. Y el florero dice, no, yo quiero mejor ser una tacita y llevar café, ¿no? Porque veo que el café los hace sonreír. Y nos la vivimos deseando el propósito de alguien más. ¿Qué pensarías de alguien que llega ahí y lo ves tomando su café en un florero? Algo está raro, ¿no? Pues mejor le regalo unas tacitas, ¿no? Pero cada quien tiene un propósito en específico. Dios tiene un plan para ti. No pasaron tus mejores años. No fue que ya te saltaron. Yo así me sentí imagínate, cuando yo era universitario y me dijeron, no, pues ya no estás en jóvenes, ya vas para universitarios. Dije, uy, ya me se ve, ¿no? Porque decían, la nueva generación son los jóvenes y ahora yo ya crecí y ya, pues tú ya dedícate a otra cosa. Y ve los planes que Dios ha tenido y la compasión que ha tenido para mí, también la va a tener para ti. Y vienen años mejores para tu vida y viene tu mejor momento, de la mejor manera en que puedes ayudar. Eres más sabio que hace 10 años. Eres más amoroso que hace 10 años. Has estado cerca de Dios 10 años más que antes. Entonces ahorita las cosas son mejores. Pero vive el propósito. Hay que encontrar el momento adecuado ahorita. Aquí es a lo que Dios te está llamando. Ya vamos terminando. Y dice así. Por eso, Colosenses 1 del 9 al 10. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Tú crees que Dios te quiere amargado? ¿Tú crees que Dios quiere que no estés feliz, que no estés pleno? Dios quiere que seamos personas con propósito, que trabajan y que están felices por cumplir ese propósito. ¿Cuál va a ser nuestra oración? Y te pido que esta sea nuestra oración, que cada uno podamos encontrar ese lugar, que cada uno pueda conocer plenamente la voluntad de Dios, con sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos, dice, de una manera digna y agradándole en todo, dando fruto de cada buena obra que hagamos y crecer en el conocimiento de Dios. Qué propósito tan grande también, ayudar a otros. Y con esto, con estas escrituras quiero cerrar. Hechos 13:36 y Salmo 138:8. Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. No te preocupes, después habla de que pues ya está limpio y todo, pero habla de la muerte. Pero ¿qué dice? Que sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Crees que todavía tienes un propósito? Porque creo que lo peor que podemos hacer en esta vida es andar sin ninguno, para ver qué pasa. Que Dios tiene un propósito para ti. Que si aún sigues acá, hemos perdido a mucha gente valiosa. Confiamos en que han cumplido su propósito. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a ese momento? Que podamos decir, serví a mi generación, serví en el momento adecuado según y conforme al propósito de Dios. Eso es increíble, a mí me anima. Estoy convencido
que cuando me llegue el día pueda hacer porque ya cumplí mi propósito en esta tierra. ¿Cuál es la otra parte? Y esa ya te la dejo de tarea, que puedas revisar estas escrituras, que también, pues una, ha sido escogido por Dios para proclamar sus virtudes y también para proclamar el evangelio para que los demás se puedan reconciliar con él. Si dices, aún así, en medio de la espera, esto ya lo sabemos. El propósito que Dios nos ha dado es que la gente se pueda reconciliar, ser embajadores. Y ahí están las escrituras. Recuerda, hay que esperar, hay que orar, pero hay cosas que ya están muy claras en las escrituras. Hay que llevarlas a cabo. ¿Cuál es el propósito al final? Pues justamente eso, vivir el propósito de Dios en mi vida. ¿Eres valioso para Dios? Dios tiene planes increíbles para ti. ¿Te sientes sin propósito? Acércate nuevamente a Él y Él va a ser muy claro en ese propósito. Muchas gracias. Vamos a terminar con una alabanza.